contenido del derecho agrario y hemos visto, entre otros aspectos que forman parte del contenido del derecho agrario, pues hemos hablado acá sobre leyes, reglamentos, crédito rural, arrendamientos, seguros agrícolas, colonización, comercialización, educación rural, higiene, entre otros. Y finalmente, bueno, nos agrega el profesor Mendieta y Núñez, de doctrina y jurisprudencia. No admitimos a los compañeros. Entonces, esto es en cuanto al contenido de nuestra disciplina. El día de hoy vamos a referirnos ya a la definición de derecho agrario, lo que vamos a entender por derecho agrario, jóvenes. Y aquí les decía, pues hay varias definiciones y ahí podemos escoger la que mejor nos guste, pero creo que se aproxima más y recomendaría la definición que plantea el profesor guatemalteco Toledo Peñate, como vamos a ver, jóvenes, y que se refiere precisamente al derecho agrario en Guatemala. Y creo que el profesor Toledo Peñate tomó en consideración algunos aspectos prácticos que se ha dado, se sigue dando en la realidad guatemalteca para poder definir el derecho agrario. Así tenemos, si me permiten, por favor, ya entrando a la definición, vamos a ir admitiendo los compañeros, tenemos acá la definición de derecho agrario, es decir, la delimitación ya de lo que vamos a entender propiamente por derecho agrario. Les decía, tenemos acá definición de autores italianos, tres, Giorgio de Semo, Arcangeli y Agostino Sisto, o Sisto Agostino, nos ofrece precisamente estas definiciones. Y tenemos también algunos latinoamericanos, hay varios jóvenes, incluso, pues acá se ha mencionado tenemos a los autores, a un autor argentino, el profesor Lucio Mendieta Núñez, mexicano, luego un autor boliviano, profesor de Derecho Agrario en la Universidad precisamente Nacional. Y luego tenemos acá en Guatemala al profesor César Augusto Toledo Peñate. Les decía el otro día, jóvenes, el profesor Toledo Peñate trabajó en nuestra facultad en el curso de Derecho Agrario. Además, tenía pues ejercicio como agrarista. Así tenemos la definición de Giorgio de Semo, nos dice, derecho agrario, señala, es una rama jurídica de carácter prevalentemente... Licenciado. Diga. Licenciado. Sí, le disculpe escucho. Que lo moleste. Es que no está presentando. Perdón, muchas gracias, Hugo, gracias con mucho favor. Entonces, tenemos acá, dice, rama jurídica de carácter prevalentemente privado, que contiene las normas reguladoras de las relaciones jurídicas concernientes a la agricultura. Un breve comentario, bueno, muy breve, respecto a esta definición de que nos ofrece este autor italiano. Tenemos entonces acá, se refiere a que es un conjunto de normas jurídicas o una rama jurídica que pertenece a la rama privada del derecho, en el entendido de que hay dos grandes ramas del derecho, como es de su conocimiento, jóvenes, la rama pública y la rama privada, o el derecho público y el derecho privado. Y acá el autor nos está ubicando ya al derecho agrario en la rama privada, como dice, prevalentemente, pero todavía abre la posibilidad de que se pudiera ubicar en el derecho público, que contiene las normas reguladoras de las relaciones jurídicas concernientes a la agricultura y ciñe su definición a la agricultura. Acá nosotros hemos visto y hemos hablado de la actividad agrícola, y la actividad agrícola hemos dicho con esto comprende la agricultura, comprende la ganadería y asimismo la silvicultura y el aprovechamiento del agua. Eso nos indica Giorgio Semo. Creo que lo que podemos resaltar acá es que en Italia, así como define el autor el derecho agrario, se ubica en el derecho privado.
y que se refiere a la agricultura, y no a la ganadería ni a la silvicultura, menos al aprovechamiento del agua. En tanto que Arcángeli nos dice, se entiende por derecho agrario la totalidad de las normas, ya sean de derecho privado o de derecho público, que regulan los sujetos, regulan los bienes, los actos y las relaciones jurídicas pertenecientes a lo agrario. La aportación que encontramos en esta definición de Arcángel y Gómez es que expresamente, de manera muy expresa, señala que se puede ubicar en derecho privado o en derecho público. Tampoco nos indica de que así sea en Italia, pues, que sea del derecho público o del derecho privado, sino que sencillamente la ubicación general del derecho agrario, ya sea en la rama pública o en la rama privada del derecho. Y obviamente pues que va a regular a los sujetos de esa relación jurídica, pero también a los bienes. Podríamos hablar acá lo que ya hemos hablado como objeto de trabajo, bienes, la tierra, el bosque, por ejemplo, y los actos, es decir, la expresión de la manifestación de voluntad de las personas y que trasciende al mundo agrario. Pero es acá coincidente Arcángeli con Giorgio Semo en cuanto a la agricultura, que se refiere a la agricultura, a esta actividad económica, no ganadería, repito, con silvicultura. Por otro lado, Agostino Sisto Agostino Sisto señala el derecho agrario o legislación rural. Consiste en el conjunto de las normas jurídicas que se refieren principalmente a los fundos rústicos y a la agricultura. Dos agregados acá de Agostino Sisto en cuanto a la nueva denominación que le da al derecho agrario y señala legislación rural. Que también es bastante amplio, decían, pero legislación rural. Luego, ¿qué se refiere a las normas jurídicas? En relación a los fondos o a los bienes, como señala Arcángeles, los fondos rústicos, a lo que está ubicado en el campo, en el área rural. Y de igual manera, los tres son coincidentes en señalar con esa agricultura y agricultura. Entonces, esta es la definición que nos proporciona los autores italianos. Ahora veamos a los autores latinoamericanos, empezando con Raúl Mugaburu, argentino. Pasaremos luego con el profesor Lucio Mendieta Núñez, mexicano. Y luego el profesor José Flores Moncayo, boliviano. Agrega Raúl Mugaburu que el derecho agrario, indica jóvenes, el derecho agrario es el conjunto autónomo de preceptos jurídicos que recaen sobre las relaciones emergentes de toda explotación agropecuaria, establecidos con el fin principal de garantizar los intereses de los individuos o de la colectividad derivados de aquellas explotaciones. Creo que lo novedoso en esta definición de Raúl Mugaburu Jóvenes es el concepto o la palabra autónomo, ya que el derecho agrario se va a ir perfilando como una rama autónoma del derecho. Poco a poco el derecho agrario va a lograr su autonomía como rama jurídica, como ciencia jurídica. Va a tener sus propios principios, sus propias formulaciones, es decir, como una rama autónoma que se ha desprendido del derecho civil, en su caso del derecho mercantil. En cuanto a preceptos jurídicos, pues se refiere pues, a normas jurídicas que regulan las relaciones de toda explotación y el agregado ahora también la aportación de Mugaburu, en ese que se refiere a la actividad agropecuaria, a la agricultura y también a la ganadería. Acá ya nos agrega un poco más el autor latinoamericano, sin la menor duda, jóvenes, reflejando
recogiendo lo que en la realidad agraria argentina está regulando el derecho agrario argentino, establecidos con el fin principal de garantizar los intereses de los individuos y de la colectividad derivada de aquellas explotaciones. Pues acá se refiere a conjunto de personas que trabajan precisamente en estas relaciones agrarias de producción. Acá hemos dicho, jóvenes, que la materia de nuestra disciplina se refiere a la actividad agrícola en cuanto a ganadería, a agricultura, silvicultura, aprovechamiento del agua desde el punto de vista de su elemento específico. En cuanto al elemento general de la actividad agrícola, hemos incluido al hombre y a los hombres en esas relaciones jurídicas y en las relaciones sociales que se gestan con ocasión de la actividad agrícola. Pues más o menos ya esto se plasma en la definición del profesor argentino. En tanto que el profesor Lucio Mendieta Núñez, pues también define al derecho agrario como el conjunto de normas, leyes, reglamentos y disposiciones en general. Doctrina y jurisprudencia que se refieren a la propiedad y a las explotaciones de carácter agrícola. Quizá lo novedoso del profesor acá, jóvenes, es la inclusión dentro de la definición de derecho agrario del concepto y de la figura de la doctrina, principalmente de la doctrina y la jurisprudencia, como veíamos también como agregado suyo en cuanto al contenido del derecho agrario. Y por otro lado, en cuanto a la actividad agrícola, es un poquito más general, jóvenes. Encontramos acá la aportación. Luz, si fuera tan amable su micrófono, si fuera tan amable, Luz Jiménez. Perdón. Muchas gracias, Luz, muy amable, gracias, Luz, muy fina. ¿No? Entonces tenemos, jóvenes, acá, incluye ya la actividad agrícola, sea de carácter agrícola, la actividad agrícola más o menos desde la perspectiva que estamos viendo ya, e incluso a nivel mexicano. La ganadería, que acá se practica como actividad económica en el agro, en el área rural, la agricultura. Probablemente acá en esta definición todavía se concibe de manera incipiente la silvicultura, jóvenes. Es una actividad desde la perspectiva del derecho agrario, es una actividad nueva. Les decía, Chile es uno de los países que realmente le ha dedicado tiempo, dinero, mucho empeño a esta actividad como una posibilidad de desarrollo económico, social del agro. Pues anteriormente no se veía la silvicultura como una actividad que pudiera darle precisamente trabajo a una cantidad de personas en el agro, pero sin embargo acá en la definición del profesor Mendieta Núñez ya se incluye la actividad agrícola. Luego el profesor José Flores Moncayo, también profesor de Derecho Agrario en la Universidad Nacional de Bolivia y en otras universidades particulares de su país, indica que el derecho agrario es una disciplina especial jurídica, cuyas normas rigen las relaciones de las personas y los bienes en la actividad del trabajo agropecuario. De igual manera, acá vamos a ver, y vean la coincidencia, jóvenes, por favor, con los autores latinoamericanos, pues acá ya conciben al derecho agrario regulando la actividad precisamente agropecuaria, y ya no solamente la agricultura, en el caso de Latinoamérica. Hay definiciones de autores venezolanos que también han estudiado bastante derecho agrario. No incluimos aquí definición de profesores de Costa Rica, jóvenes realmente de Costa Rica, en cuanto a materia agraria, en cuanto a estudios de derecho agrario. Es uno de los países más avanzados de Latinoamérica, porque oportunamente vamos a ver el documento de uno de sus mayores exponentes. Razón pues por la cual vemos ya hay una concepción en esta disciplina especial jurídica, y la especialidad, jóvenes, está relacionada con el concepto de autonomía desde la perspectiva del profesor Moncayo.
es una disciplina especial, ya no es general. Prácticamente al hablar de la autonomía y como acá como una disciplina especial, jóvenes, acá en América Latina se concibe el derecho agrario ya desprendido del derecho madre, del derecho civil, como sucedió en Francia, especialmente, jóvenes, las relaciones que se daban en el agro eran reguladas por el derecho de comercio, el derecho mercantil, agrícola, pero sin embargo también fue adquiriendo autonomía y se fue desprendiendo del derecho mercantil. Y aquí los latinoamericanos más hacen ese, ven el desprendimiento del derecho agrario, del derecho civil, y empieza a forjarse una nueva disciplina autónoma, especial, y que va a regular las actividades en el agro, las actividades agrícolas, las actividades agropecuarias, pero más tarde vamos a ver si incluye la silvicultura. Finalmente, lo que nos agrega el profesor Toledo Peñate, César Augusto Toledo Peñate, en Guatemala, da su experiencia en el curso de Derecho Agrario en nuestra facultad, en la Facultad de Derecho, y también como asesor de organizaciones campesinas y observador e investigador de la realidad agraria de nuestro país, formula esta definición de derecho agrario. Derecho agrario es el conjunto de normas jurídicas de naturaleza económico-social que regula la tenencia, la distribución y explotación de la tierra, los recursos para lograrlo y las relaciones entre las personas que intervienen en tales actividades. Estamos hablando acá de las actividades del agro, de las actividades agrícolas. Pero ¿qué encontramos quizás de novedoso en esta definición del profesor Toledo Peñate y muy adecuado a Guatemala y a la experiencia también y a la historia de nuestro país? Al indicar, por ejemplo, jóvenes, que es el conjunto de normas jurídicas de naturaleza económico-social, encontramos en la definición del profesor Peñate una de las características del derecho agrario dentro de la doctrina agraria general y particularmente también la concepción que se le tiene acá en Guatemala. Una de las características es que es de naturaleza económico-social. Tan es así que a veces como que si estuviéramos hablando de economía, como si estuviéramos hablando de sociología o de historia, cuando se enfoca y se desarrolla el curso de Derecho Agrario. Pero dada la naturaleza de nuestra disciplina, jóvenes, y como hemos visto, la materia que regula el derecho agrario precisamente es la actividad agrícola y se relaciona estrechamente con la actividad económica de un país, pero también con la actividad social, con la organización, la estructura social de un país. Ese es el agregado que encontramos en esta definición del profesor Toledo Peñate, a diferencia de los otros autores, tanto latinoamericanos como europeos. Y también incluye dentro de su definición la tenencia. La tenencia, vimos en todos los autores, aparece la palabra tenencia, en otros términos, pero el término distribución, el término distributivo, si queremos poner el término de distribución, pero ¿por qué el profesor Toledo Peñate incluyó en su definición de derecho agrario el término o la palabra distribución? Encontramos entonces, jóvenes, a raíz de la experiencia en Guatemala, las investigaciones que se han realizado, pues con la llegada de los europeos al continente, hablamos desde México hasta Argentina, aparte Norteamérica y Canadá, pero la experiencia, jóvenes, es que durante el régimen de la colonia, al instaurarse el gobierno monárquico español en estas tierras, empezó la distribución de las tierras. Se empezaron a distribuir tierras, obviamente, respecto a quién le va a pertenecer, a quién le pertenece, tenencia de la tierra, pero también la distribución. Podríamos decir como una reforma, una distribución, una transformación de la tenencia de la tierra. Una vez desligado Guatemala
de España, una vez independizada nuestra patria de España, pues continúa todavía la acción distributiva de la tierra respecto a quién le va a pertenecer. Mayormente encontramos, con mayor expresión, jóvenes, bajo el régimen liberal de Justo Rufino Barrios. Justo Rufino Barrios también hizo distribución de la tierra. Luego, un poquito más temprano, 1952, en el marco de la reforma agraria que se impulsó en Guatemala, también se hizo distribución de tierras. Se distribuyeron las tierras. Esa es la concepción que vamos a encontrar del profesor Toledo Peñate al incluir dentro de su definición la palabra distribución. Y si seguimos un poquito más con esa visión histórica y mucho más reciente, encontramos al Instituto Nacional de Transformación Agraria, más o menos desde 1962, a lo largo de 30 años. También hizo distribución de tierras del Estado, porque aquí ya no tocó tierras particulares como sucedió bajo el régimen del decreto 900 ley de reforma agraria, sino que se distribuyeron las tierras, los famosos ejidos jóvenes, en la colonia se les conocieron como tierras rialengas. Y pues hasta ahí, porque hoy ya no hay distribución de tierras. Por ejemplo, el Fondo de Tierras no está distribuyendo tierras. Entonces, razón por la cual aparece dentro de esta definición de derecho agrario y que tiene que ver y estudiar la distribución de las tierras. Como instituto del derecho agrario encontramos, por ejemplo, la reforma agraria, la transformación agraria. De ahí entonces la inclusión en esta definición de distribución. Luego la explotación de la tierra. Todos los autores efectivamente hablan de la explotación de la tierra. Es decir, que el derecho agrario concibe a la tierra, jóvenes, como un elemento productivo, un elemento dinámico, un elemento que genera riqueza en la sociedad para la misma sociedad, pero particularmente la elaboración de bienes satisfactores de la sociedad, los productos agrícolas para la sociedad, ya sea en este caso Guatemala, o también para su exportación para las sociedades. Así encontramos la definición de los autores italianos, hablan pues sobre la explotación de la tierra, agricultura de manera particular. Los latinoamericanos introducen ya la actividad agropecuaria, y aquí el profesor Peñate, Toledo Peñate, pues, nos habla sobre esa explotación. Es decir, insistimos, jóvenes, que al derecho agrario no le interesa ver a la tierra desde el punto de vista del derecho civil. Ahí está la tierra y está el propietario. No, aquí lo que le interesa al derecho agrario es ver la tierra y de qué manera se aprovecha esa tierra, de qué manera se explota la tierra en las mejores condiciones para el desarrollo económico social. Por eso hablamos de económico social de una sociedad, de un estado, de un país. Luego, algo novedoso también, y de la experiencia e investigación y observación del profesor Toledo Peñate, encontramos los recursos para lograrlo. Los otros autores, cuyas definiciones vimos ya, jóvenes, no hablan de estos recursos para lograr. Pero ¿cuáles serían los recursos? Principalmente los recursos, el recurso dinero, el recurso capital. Porque también se vio que durante la distribución de las tierras que se hicieron en 1952, durante 2 años, jóvenes, se creó un banco agrario. Porque darle tierra al campesino para que la tenga, para que la explote, pero sin que tenga recursos, ya que los bancos particulares difícilmente consideran como sujetos beneficiarios o sujetos de crédito a los campesinos, pues se creó el Banco Agrario. Además de entregar tierra, dar tierras, se busca la explotación de la misma, pero también los recursos económicos para esa explotación, para ese aprovechamiento, para esa utilización. Razón por la cual el profesor Toledo Peñate incluye en su definición los recursos para lograrlo,
quisiera decirles, jóvenes, el Instituto Nacional de Transformación Agraria no dotó de recursos económicos o de capital a los beneficiarios del Instituto Nacional de Transformación Agraria, no únicamente se les daba tierra, se les entregaba tierra, que vieran cómo explotar. ¿De dónde sacaban dinero? Es su problema. Sin embargo, la visión que se tiene acá de esta concepción del profesor Toledo Peñate es que el Estado, de una u otra manera, debe asumir la responsabilidad de apoyar en materia de recursos económicos a los campesinos para lograr la explotación de esas tierras. Finalmente, eso sucede hoy con el Fondo de Tierras, solo que no a cualquier campesino. Le da fondos, le da dinero, el Fondo de Tierras, sino a sus beneficiarios, aquellos campesinos que han sido considerados y son beneficiarios del Fondo de Tierras. Hoy día es muy importante, se les da tierra, quizá no distribución de tierras, porque son tierras compradas para que las exploten, pero a la vez se les dan ciertos recursos económicos para ese aprovechamiento de la tierra. Y finalmente el profesor agrega, y las relaciones entre las personas que intervienen en tales actividades. Eso lo encontramos en todos los autores, ¿verdad? En cuanto a los sujetos activo y pasivo de esa relación jurídica que regula nuestra disciplina, el derecho agrario. Pues yo creo que no es tan largo esto, jóvenes. Entonces, en la definición, pues acá ya tenemos exactamente la idea qué es el derecho agrario. Podemos tomar cualquiera de estas definiciones de los italianos, de los latinoamericanos. Pues para nosotros, para el caso de Guatemala, la definición de derecho agrario es completa para el caso de nuestro país, jóvenes. Entonces, aquí pues terminaría el tema de la definición y estaríamos entrando en la ubicación del derecho agrario y que se relaciona con estas definiciones que hemos visto. Pues si hubiera alguna pregunta, jóvenes, en relación a definición, pues con mucho gusto. Estamos, y sí les vamos a compartir las fichas, les decía, jóvenes, por favor, estas diapositivas, pero te las voy a compartir, jóvenes, solo si me permiten abarcar un poquito más sobre el tema. Bien. Varios, no sé si hay compañeros, solo me permiten, jóvenes, yo creo que sí, hay varios compañeros, los vamos a admitir. Gracias, ahí estamos, compañeros, bienvenidos. Bien, jóvenes, entonces entramos ahora a otro tema que se refiere a la ubicación. La ubicación del derecho agrario en las dos grandes ramas del derecho. Es de ese conocimiento, igual sucede con el derecho administrativo, el derecho civil, el derecho mercantil, el derecho notariado, jóvenes, cualquier rama del derecho, el derecho penal, derecho tributario, cualquier rama del derecho, jóvenes, pueden ubicar, dependerá precisamente de ciertas condiciones, se pueden ubicar en el derecho público o en el derecho privado. Ahora vamos a ver nuestra disciplina, en qué rama del derecho se ubica, pero ¿cómo vamos a hacer esto? Al hablar de la ubicación del derecho agrario y de cualquier otro derecho, jóvenes, pero acá del derecho, de cualquier otra rama del derecho, perdón, incluso el mismo derecho internacional, recuerde, tenemos el derecho internacional público y el derecho internacional privado. Pero aquí tenemos entonces, al hablar de ubicación del derecho, se hace referencia a la posición que ocupa el derecho agrario dentro de las dos grandes ramas. Estas dos grandes ramas, como sabemos, es el derecho público y el derecho privado. Si una rama del derecho se ubica en el derecho público, pues tiene connotación, tiene consecuencias, tiene efectos. Pero vamos a ver por qué se ubica en el derecho público. De igual manera, jóvenes, si se ubica en el derecho privado, una rama del derecho, pues de igual manera tiene sus consecuencias, tiene sus efectos, tiene acá sus implicaciones. El profesor Lucio Mendieta y Núñez, de quien hemos mencionado, a quien hemos mencionado en varias oportunidades, señala
que expresa que el carácter prevalentemente público o privado del derecho agrario depende, específicamente ya refiriéndonos al derecho agrario, expresa que el carácter prevalentemente público o privado del derecho agrario depende en cada país de antecedentes históricos, sociales y jurídicos. Es decir, jóvenes, si se ubica el derecho agrario en el derecho público, pues no es antojadizo, tampoco es casual, ni simple ocurrencia, sino es de tomar en consideración y en alta consideración los antecedentes históricos, sociales y jurídicos de un país, de cada país. De igual manera, si se ubica en el derecho privado, igual sucederá, jóvenes, depende de esos antecedentes históricos, la problemática social que tiene o que vive un país y también depende de lo jurídico. Quisiera agregar, antes de ver ya la ubicación del derecho agrario, pero tomando en consideración lo que nos señala el profesor Lucio Mendieta Núñez. Los italianos, autores italianos, nos decía, uno de ellos, especialmente jóvenes, Arcangeli, que el derecho agrario en Italia, pues, perdón, no es Arcangeli, perdón, jóvenes, acá, Giorgio sé, prevalentemente privado. En cambio, Arcángeles nos habla de que puede ser público-privado, pero Giorgio de nos señala, jóvenes, que en Italia es prevalentemente privado. Es decir, que en Italia, jóvenes, si vemos Italia, realmente ya no tiene problemas de tenencia de la tierra, tampoco de distribución de la tierra. Tiene temas, tiene asuntos relacionados con la explotación de la tierra, el aprovechamiento al máximo de la tierra. Italia es un país también desarrollado, jóvenes. Si vamos a Alemania, de igual manera, ya no tienen ese problema de tenencia de la tierra. Yendo un poquito arriba de nosotros, Estados Unidos de América, jóvenes, pues tampoco tiene ese problema ya de tenencia de la tierra. Los agricultores, los dueños de tierra tienen cierta cantidad de terreno, jóvenes. Entonces, en estos países, el derecho agrario se ubica en el derecho privado por sus antecedentes históricos, sociales y jurídicos. Ya no existe esa problemática agraria en los países de primer mundo, así denominados, los países desarrollados. Pero si nos ubicamos en los países subdesarrollados, empezando desde México, nuestro país, recorriendo toda América Latina, hasta Argentina, jóvenes, salvo hoy se está tratando de salir de esa línea del subdesarrollo Brasil, tratando de buscar una línea propia de desarrollo, jóvenes, incluso con el Mercosur de América del Sur, pues nuestros países jóvenes fueron conquistados, fueron prácticamente una vez realizada la conquista, jóvenes, como hemos visto en la definición del profesor Toledo Peñate, pues empezó la distribución de la tierra. La distribución de la tierra, la expropiación de la tierra, el despojo de las tierras en este continente. Y luego, pues, se hizo la legalización de la tierra por parte de la colonia en cuanto a la tenencia. Y la explotación de la tierra fundamentalmente corrió en manos de las personas que fueron conquistadas. Algunos hablan invadidos, que fueron conquistadas en ese entonces en el marco del despojo de la tierra. Y son los antecedentes históricos de nuestros países, incluido pues Guatemala, jóvenes, Latinoamérica. Y en ese marco de esos antecedentes históricos, pues llegamos también a una estructuración y una organización social en el marco de relaciones, en algunos casos y así de manera encubierta, un esclavismo.
encubierto con la encomienda, porque la encomienda es una virtual esclavitud por 4 generaciones, según las leyes, las cédulas reales provenientes de España, de la corona española. Y el sistema jurídico de nuestro país se fue diseñando para el resguardo de esa organización social. Posteriormente, ya casi en las postrimerías del régimen colonial, se fue introduciendo un poquito más fuertemente el feudalismo, tratando incluso la élite económica que ya nació acá en estos países jóvenes de desligarse un poco de España, porque España quería todos los productos para su mercado. Pero empezó la competencia de Inglaterra, de los Países Bajos, a también adquirir productos de los latinoamericanos. El caso, por ejemplo, del cacao japonés fue muy apreciado en Alemania. Entonces, y lo que sabe, la organización social, los antecedentes históricos sociales jurídicos. Pero quisiera recalcar que en el marco y en las entrañas del régimen del coloniaje español, aparecieron 2 grandes columnas o 2 grandes fenómenos en el área rural. Por un lado, jóvenes, el latifundismo. Las tierras, grandes extensiones de tierra, hablamos de 200, 500 caballerías de tierra en pocas manos. En tanto que por otro lado también se dieron en el marco especialmente de los pueblos indígenas a las tierras comunales y después su partición en el minifundismo, que va a aparecer con mayor auge durante el gobierno de Justo Rufino Barrios, una vez en nuestro país, en el caso de Guatemala, se fue desprendiendo de España. Entonces depende de esos antecedentes históricos, sociales y jurídicos de cada país. Así será el derecho agrario. Eso es lo que nos da a entender Lucio Mendieta Núñez, pero sin embargo en la doctrina vamos a ver, jóvenes, que hay 2 teorías que ayudan, que nos permiten, nos facilitan la ubicación de una rama del derecho en estas 2 grandes ramas. Tenemos la teoría del interés en juego, les decía, cualquier rama del derecho, jóvenes, y su ubicación. La teoría del interés en juego y la teoría de la naturaleza de la relación. ¿Qué nos dice la teoría del interés en juego, o también se le conoció como la teoría romana? Se hizo acopio, bastante acopio de esta teoría en Roma, en cuanto a recordemos, jóvenes, de Roma hizo una gran aportación jurídica, al igual que los griegos, pero también los romanos en relación a las nuevas instituciones jurídicas que surgieron, luego se trasladan a España, de España de continente, jóvenes, pues Roma formuló esta teoría del interés en juego al decir las cosas que le interesan a la ciudad o al Estado son de materia de derecho público. Las normas jurídicas regulan intereses sociales en juego. Toda norma jurídica va a regular intereses en juego, digamos, los intereses de la sociedad. Así encontramos entonces cuáles son esos intereses que aparecen en la sociedad. Las cosas que tienen su interés en particulares pertenecen al derecho privado. Las cosas que tienen su interés en particulares pertenecen al derecho privado. Ahora bien, los intereses que están en juego son generales o sociales. Las normas jurídicas se ubican en el derecho público. Y encontramos acá entonces, jóvenes, si los intereses son particulares y están regulados por normas jurídicas, pues estaremos hablando de normas jurídicas que regulan intereses privados. En consecuencia, se ubican esas normas jurídicas en el derecho privado. ¿Por qué? Porque en el derecho privado, recordemos, jóvenes, prevalece aquí no lo agregamos, pero forma parte incluso del estudio de estas teorías,
el famoso principio de la autonomía de la voluntad. El derecho privado toma en alta consideración este principio, jóvenes, de la autonomía de la voluntad. Es decir, las partes pueden disponer de mejor manera sus intereses, sin intervención del Estado, más que, por ejemplo, un techo mínimo regulatorio. Pero de ahí el Estado los particulares son los que deciden en relación a sus propios intereses y no el Estado. En tanto que las normas jurídicas que se ubican en el derecho público están resguardando intereses sociales, están resguardando intereses generales, porque está en juego precisamente los intereses generales o los intereses sociales. Podríamos mencionar, por ejemplo, a cajones, el derecho penal. El derecho penal está resguardando los intereses de la sociedad en general, al regular lo relacionado con el delito. El Estado está en resguardo de la seguridad de la vida de las personas, la seguridad de los bienes de las personas. En consecuencia, las normas jurídicas del derecho penal se ubican en el derecho público. Lo mismo podríamos decir del derecho administrativo. El Estado y sus instituciones está prestando servicio a los ciudadanos, a los particulares. En consecuencia, sus normas, las normas del derecho administrativo, se ubican en el derecho público, dado el resguardo, dada la garantía que se está ofreciendo a los intereses sociales o a los intereses generales de conformidad con la teoría del interés en juego o teoría romana. Y quisiéramos, tal vez antes de ubicar al derecho agrario, jóvenes, en una de estas dos grandes ramas, pero a la luz de la teoría del interés en juego, teoría romana, podríamos preguntarnos, ¿qué intereses regula el derecho agrario? ¿Está regulando intereses sociales? ¿Los intereses sociales que están en juego? ¿O está regulando los intereses particulares que están en juego? Entonces, dependerá de qué sociedad estamos hablando, porque si nos vamos a Italia, es posible, como dicen los autores italianos, prevalentemente está regulando intereses particulares. Y se va a ubicar sus normas, las normas de derecho agrario, se van a ubicar en el derecho privado. En consecuencia, el derecho privado, el derecho agrario se ubica en el derecho privado. Pero si nos preguntáramos, acá en Guatemala, las normas sociales que está regulando el derecho agrario en Guatemala son normas, está regulando los intereses de los particulares, está regulando intereses personales o está regulando intereses sociales de los trabajadores del área rural, de los que viven en el área rural. Es probable que sea, acá, jóvenes, está regulando intereses sociales. Lo que está en juego son los intereses sociales de los que se ven en esas relaciones jurídicas agrarias. Entonces, podríamos decir, el derecho agrario, a la luz de esta teoría del interés en juego o teoría romana, se ubica en la rama pública del derecho. Pero veamos ahora lo que nos dice la teoría de la naturaleza de la relación, antes de concluir en cuanto a la ubicación del derecho agrario en nuestro país. Señala la teoría de la naturaleza de la relación, jóvenes, que se dan dos clases de relaciones en materia jurídica, en las relaciones jurídicas. Hay una relación de coordinación. Y en esa relación de coordinación, los sujetos de la relación jurídica están en un plano de igualdad. Pero también señala, en esa relación también hay una relación de subordinación. Consecuentemente, en esta relación de subordinación vamos a encontrar relaciones en un plano de desigualdad. Veamos en la relación de coordinación. En el plano de igualdad, jóvenes, en esta relación jurídica, pues las dos partes, si pudiéramos poner como ejemplo un contrato de arrendamiento,
En un contrato de arrendamiento tenemos al sujeto A, sujeto activo, y al sujeto pasivo, al sujeto B. Pues el sujeto activo es el dueño de una casa y pone las condiciones para el arrendamiento. Y el sujeto pasivo o se somete a esas condiciones o trata todavía de negociar, de reformular esas condiciones, esos requisitos, esos pedidos del dueño de la casa. Y le dice, mire, fíjese, según la ley señala de que si usted deja de pagarme durante 2 meses, cae en mora. La ley señala 2 meses de mora para la precisamente de atraso de pago para la constitución, para constituir al arrendatario en mora. Pero le dice el inquilino o la persona interesada en el bien, el arrendatario, mire, fíjese que a veces se atrasan en pagarme. Yo le ruego, hágame una consideración. Le pago hasta el 3er mes y así establecemos en el contrato, me da 3 meses. Voy a tratar de cumplirle al mes. Y a lo sumo, pues a los 2 meses. Bien. Máximo 3 meses. Y superan un poco lo que la ley, llamémosle el techo, que está señalando el Código Civil y la ley del inquilinato. Y el dueño de la casa, el arrendante, pues dice, va, muy bien, le doy los 3 meses. En esa relación jurídica de plano de igualdad, jóvenes, llegan a un acuerdo, porque aquí va a prevalecer el principio de la autonomía de la voluntad. Está regulando la norma jurídica intereses particulares. Y los intereses particulares pues, entran precisamente en una relación de coordinación. Sin embargo, jóvenes, en la relación de subordinación, pues el Estado, en su calidad de ente soberano, acá como se habla, jóvenes, como ente soberano, jóvenes, pues el Estado hace el estudio correspondiente, obviamente a través del Congreso de la República, en su caso, o si viniera una iniciativa de ley de parte del Ejecutivo y se traslada al Congreso de la República, jóvenes, encontramos que el Estado ha hecho un estudio ya de la propuesta de ley, de la iniciativa de ley. Pensemos, por ejemplo, el Estado dice, bueno, la tasa impositiva del IVA va a ser del 12%. Ya se hizo el estudio respectivo. Y el particular no puede hacer ya nada al respecto, jóvenes. Y que diga, no, mucho, demasiado, al 12%. Mire, señor Estado, haga la consideración, por favor, el 10%. Mire, el particular no le queda otra cosa más que someterse a lo que el Estado establece en la norma jurídica, jóvenes, en esa relación de subordinación. El particular y el Estado están en un plano de desigualdad. En tanto uno está participando como ente particular, como persona particular, el Estado está actuando como ente soberano en el ejercicio precisamente de esa soberanía, y el Estado establece el 12% de tasa en el caso del IVA, por un lado. Por otro lado, el Estado pues, también en esta relación de subordinación, por ejemplo, en cuanto a derecho administrativo, encontramos la ley del contencioso administrativo y el Estado dice, el plazo para interponer, aparece en la norma, el plazo para interponer el recurso de revocatoria o en su caso el recurso de reposición son 5 días. Y 5 días. El Estado habla muy poco tiempo, ¿por qué no? 15 días. El Estado ha hecho el estudio correspondiente, jóvenes, y determina ese plazo de los 5 días. Y ahí hay una relación de subordinación. En un plano de igualdad, el Estado, tomando en consideración el interés general, el interés social, establece precisamente ese plazo en esta ley. Así encontramos entonces ahora el derecho agrario. Desde la perspectiva de la teoría de la naturaleza de la relación, decimos que los
objeto de la relación jurídica se encuentran colocados en un plano de igualdad y ninguno de ellos interviene como entidad soberana, pues probablemente estemos ante el derecho agrario ubicado en el derecho privado. Como nos ha referido en su definición, mencionábamos acá, jóvenes, al autor italiano, prevalentemente privado. Pero si nos vamos con los autores latinoamericanos y el autor guatemalteco nos dice que se están, prácticamente es una rama autónoma que está regulando intereses sociales, donde tiene que participar el Estado, estamos hablando de que el derecho agrario está regulando, está resguardando intereses sociales y particulares, jóvenes. El derecho agrario, al derecho agrario lo ubicamos en la rama pública del derecho. Y efectivamente, entonces, haciendo acopio de estas dos teorías del interés en juego, dependiendo de los intereses que se juegan en la sociedad, como vemos acá, o de la relación que se da entre las personas en esa relación jurídica, así será la ubicación del derecho agrario. Tenemos entonces en Guatemala, en nuestro país, jóvenes, al derecho agrario se le ubica en el derecho público. Así categórico, jóvenes. El derecho agrario en Guatemala se le ubica en el derecho público. Ahora bien, ¿qué incidencia tiene? ¿Qué consecuencias tiene? ¿Qué efectos tiene? O como dicen los autores, el autor en el libro, jóvenes, ¿qué implicaciones funcionales tiene ubicar al derecho agrario en la rama pública? No solamente en Guatemala, en cualquier país. Y encontramos también adelantos sindicales, jóvenes, no solamente en Guatemala, en toda América Latina, el derecho agrario se le ubica en la rama pública del derecho. Probablemente en los Estados Unidos en la rama privada. En algunos países de Europa también ya no tienen la problemática agraria que tenemos, les decía, jóvenes, el latifundismo y el menudismo. Ahí la distribución de la tierra ya no es problema. Es más, también el trabajo ahí, decíamos, en estos países desarrollados, jóvenes, se ha maquinizado. Incluso hay un proceso de industrialización del agro, pero no así en nuestros países, desde México hasta Argentina. Entonces, ¿cuáles son las implicaciones funcionales que tiene la ubicación del derecho agrario en la rama pública o en el derecho público? Uno, que las normas de derecho agrario siempre se deben interpretar en el sentido de que los intereses colectivos están por encima de los intereses privados o particulares. Es decir, al momento de una dura, porque a veces no es necesario en temas de interpretación cuando es muy claro, como dice la misma ley y la ley del organismo judicial, jóvenes, no hay excusa para buscar el espíritu de una ley, para ver la historia fidedigna de la institución de que se trate. Pues cuando es bastante claro, jóvenes, pues es así. O si no, pues también al entrar a la interpretación de la ley y hacer uso de los medios respectivos y de las técnicas de interpretación de la ley, pues vamos a encontrar, cuando estemos ante normas de derecho agrario, prevalece ese principio constitucional y que también está consagrado en la ley del organismo judicial, jóvenes, el interés social prevalece sobre el interés particular. Los intereses colectivos están por encima de los intereses privados particulares. Ese es el principio fundamental. Esa es la consecuencia, la implicación, jóvenes, funcional de ubicar el derecho agrario en el derecho público. Y así tenemos, en el caso del derecho agrario en Guatemala, jóvenes, efectivamente es así. Y esto es no solamente para los estudiosos del derecho, no solamente sirve o ilustra o orienta, jóvenes, a los litigantes en materia de derecho agrario, no solamente a los jueces, a los magistrados, sino también a todas las autoridades que hacen aplicación de normas de derecho agrario.
las autoridades administrativas. Así estaremos hablando del Ministerio de Agricultura, estaremos hablando del INAV, hasta probablemente de SAT para los efectos del pago de impuestos jóvenes en materia de ubicación del derecho agrario, la prevalencia de los intereses colectivos por encima de los intereses privados. Entonces, esto es sumamente importante. Por otro lado, también se dice acá que teniendo el Estado, otro de los efectos, otra de las implicaciones o consecuencias de esta ubicación, teniendo el Estado un dominio eminentemente sobre la tierra y otros recursos que se encuentren en los límites de su territorio nacional, le corresponde al propio Estado la facultad de intervenir, de vigilar y controlar, porque dichos bienes cumplan un amplio beneficio social. Acá tenemos, en la Constitución de la República aparece el término de reordenamiento territorial. Y a las municipalidades también se les delega ese reordenamiento territorial, pero especialmente en este caso el Estado. ¿Qué sucede y relacionado también con un principio del bien común que aparece en la Constitución de la República? Si un Estado se da cuenta que hay necesidad de intervenir, de vigilar y controlar los procesos agrícolas de producción bajo esta la implicación con este efecto y también fundado en mandato constitucional principalmente, jóvenes, el Estado tiene la facultad de intervenir y no solamente la facultad, la obligación de intervenir, vigilar y controlar porque dichos bienes cumplan un beneficio social amplio. Entonces les decía, si hacemos un esbozo de la realidad agraria de América Latina, jóvenes, el Estado debía de intervenir, debían de vigilar y controlar precisamente sus sociedades y especialmente en las relaciones agrarias de producción, dada la pobreza y extrema pobreza que se encuentra en el campo, el analfabetismo, les decía el otro día, tanto en los idiomas maternos de cada comunidad indígena o en el idioma español, como parte precisamente del contenido del derecho agrario, el Estado debe tener una participación importante en esos procesos de explotación agrícola, en esos procesos de relaciones sociales agrícolas. Agregado a estos jóvenes en cuanto a la facultad del Estado, en doctrina. Recordemos, por favor, esto también ya lo dijeron ustedes, pero cuando nos adentramos en el estudio de las ciencias políticas, encontramos dos ideas también esenciales, dos ideas fundamentales, jóvenes, dos corrientes de pensamiento en el tema político y especialmente relacionados con el Estado. Acá encontramos, por ejemplo, el principio del dejar hacer y del dejar pasar. El laissez-faire, recordarán ustedes, jóvenes, es un principio del liberalismo político, del liberalismo económico y del liberalismo social. Más se habla del liberalismo económico, jóvenes, que tiene incidencia en el campo político, en el campo social. El dejar hacer, el dejar pasar. El Estado, un simple árbitro. Sencillamente saquen una tarjeta y llámenle la atención a fulano y tal. Pero dejar hacer y dejar pasar. Que metan los goles como mejor les convenga. Como árbitro. Pensemos en partido. El Estado no interviene. El Estado no vigila y no controla, simple y sencillamente, como decimos coloquialmente en nuestro país, jóvenes, se hace de la vista gorda en relación a la problemática social de ese Estado, de esa sociedad correspondiente a ese Estado. El dejar hacer y dejar pasar, ese principio político
del liberalismo económico. Pero sin embargo aparece otro principio, el principio de intervención del Estado. No, el Estado no debe dejar hacer y dejar pasar. De una u otra forma, el Estado debe tener alguna participación importante en el desarrollo económico-social del país, plantea este principio. El principio, repito, de la intervención del Estado en estos procesos de las sociedades económicos, políticos, culturales. Entonces, la facultad de intervenir. El Estado en beneficio de la sociedad, en pro del bien común de la sociedad, tiene que intervenir. Se le otorga la facultad, obviamente plasmada en Constitución, jóvenes, en la Constitución Política de la República, de intervenir en estos procesos, de vigilar estos procesos y controlar estos procesos productivos de la sociedad, para, como se indica acá, jóvenes, para un amplio beneficio social. Y de esa cuenta encontramos, pues el Estado tiene que ver las carreteras, tiene que ver la educación, tiene que ver de jóvenes, tiene que ver con la Constitución Política de la República. Eso sí es tan así, jóvenes, porque si la Constitución no permite, obviamente no se hace, pues sería un acto inconstitucional de parte del Estado. Entonces tenemos acá, pues, normalmente en las constituciones hoy, siempre propiciando el beneficio, un amplio beneficio social, jóvenes, facultan la intervención del Estado. Y quisiera recalcar acá también, jóvenes, por favor, con mucha puntualidad, no se refiere a, por ejemplo, en la Constitución de 1945, se recogió en el texto constitucional de 1945 el principio de la tierra en función social. Al plasmar ese principio en la Constitución Política de 1945, al Estado se le facultó el reordenamiento a través de una intervención, vigilancia y control de las tierras ubicadas en el territorio del Estado. En consecuencia, acá se abría la posibilidad legal y sobre todo constitucional para la formulación de una reforma agraria, como efectivamente se hizo en 1952. Pero si en el texto de la Constitución no se plasma, no se recoge ese principio, jóvenes, no se establece el principio de la tierra en función social, tal como sucede con la Constitución de nuestra República, la Constitución actual, jóvenes, que consagra el principio del derecho a la propiedad privada intocable, el Estado no puede hacer más que intervenir con sus propios recursos y con sus propias tierras. Vigilar igual, y diría acá lo que sucedió, por ejemplo, con el Instituto Nacional de Transformación Agraria, jóvenes, únicamente tierras del Estado, no tierras de particulares, porque la Constitución de la República limitó la posibilidad de formular una ley de reforma agraria. Entonces, el Estado tampoco se puede quedar, pues, de manos cruzadas, razón por la cual hoy el Estado, a través, en el caso nuestro, porque ya vimos la ubicación del derecho agrario, jóvenes, en Guatemala, pues ahí está la participación del Ministerio de Agricultura, de Ganadería y de la Alimentación, tratando de intervenir, de impulsar, de favorecer el desarrollo del agro, capacitándolo del agro. Y más allá del Ministerio de Ganadería, jóvenes, también la apertura de carreteras del área rural hacia las áreas urbanas. Entonces el Estado tiene esa facultad de intervenir, de vigilar y controlar, porque dichos bienes cumplan un amplio beneficio social.
De igual manera, quisiera explicar lo que sucede hoy con el Fondo de Tierras. El Fondo de Tierras tiene una intervención en esos procesos de desarrollo social rural, pero sobre todo a través de la compra de tierras de particulares que ya no quieren usar sus tierras por diversas razones, ya no quieren utilizar sus tierras, se las dan, se las proporciona en venta al Fondo de Tierras. Y de igual manera el Fondo de Tierras está interviniendo, jóvenes, les decía hace un momento, en cuanto a la dotación de recursos financieros a los campesinos beneficiarios para que puedan aprovechar esas tierras que se les ha comprado y se les ha entregado. Obviamente el Fondo de Tierras tiene una vigilancia a través de lo que vamos a ver más adelante, el fideicomiso, a ver cómo se está trabajando para poder entregar el dinero, porque no se entrega totalmente a los trabajadores, perdón, a los campesinos en su totalidad, sino que son entregas dependiendo del avance, del desarrollo de los proyectos que se están llevando a cabo en las unidades de producción agrícola. Y también hay un control. Esta es la implicación, jóvenes, de ubicar al derecho agrario en la rama pública del derecho. El Estado no puede quedar de brazos cruzados. De una u otra manera, el Estado tiene alguna vigilancia. Obviamente no es suficiente, como les indico, con un solo principio regulado en la Constitución de la República, sino también al hablar de un sistema jurídico, encontramos que conlleva también la regulación o el establecimiento de de otros principios en relación a la intervención del Estado, cuanto a su vigilancia y control de esos bienes. Por otro lado, perdón, y en tercer lugar, jóvenes, la tercera implicación señala que las disposiciones legislativas o ejecutivas de carácter general dictadas en materia agraria no pueden ser impugnadas por otros medios que restrictivamente la propia Constitución o las leyes agrarias establecen. Entonces encontramos acá, las leyes agrarias van a disponer determinada acción o bien en su caso determinada abstención, jóvenes, o prohibición de hacer, de actuar, pues hay que ceñir esa conducta a las leyes que provienen del Congreso de la República en esta materia. Y quisiera acá un poco la implicación funcional que ya vimos en Guatemala, jóvenes, especialmente en el caso de Guatemala, pues con la ley de reforma agraria. En la ley de reforma agraria, jóvenes, decreto 900, en su oportunidad leemos, sí, un poquito rápido, en su oportunidad vamos a ver, jóvenes, en la ley de reforma agraria se reguló que para la autoridad última en decidir sobre la expropiación de las tierras a la luz de la ley de reforma agraria, la autoridad última era el presidente de la República. Es decir, que la vía se canalizó hacia la vía administrativa y como órgano superior era el presidente de la República como instancia superior y última para conocer estos recursos. La ley de reforma agraria se dirigió hacia esa vía y no hacia los tribunales de justicia, no hacia el organismo judicial. En consecuencia, jóvenes, alguien estaba en desacuerdo con la expropiación que había sufrido, pues tenía que agotar la vía del Ejecutivo como última instancia, última y única instancia, jóvenes, la última instancia para poder resolver ese problema. A eso se refiere eso, jóvenes, porque así está establecido en la Constitución, dado el principio que les mencioné, la tierra en función social, y así se estableció en la ley de reforma agraria. Es decir, estas son las consecuencias, las implicaciones o los efectos que tiene la ubicación del derecho agrario en la rama pública del derecho. No solamente en Guatemala, les decía, en cualquier país
país. Entonces, en la ubicación de nuestra disciplina, en la rama del derecho jóvenes, en cualquiera de estas dos ramas, vemos que se ubica en el derecho público. Y tiene estas implicaciones. Uno, el interés general va a prevalecer sobre el interés particular al momento de interpretar las leyes, de hacer esa interpretación de las leyes en caso de oscuridad de las leyes jóvenes. Dos, en cuanto al mandato que se le otorga al Estado de poder intervenir, de poder vigilar y controlar que los recursos del Estado, los recursos de la tierra, los bienes que forman parte del territorio nacional, pues sea para el bien común. Como se indica acá, les cumplan un amplio beneficio social. No es posible que un Estado, a la luz ya del derecho agrario, ubicado en rama justa del derecho, deje pasar las cosas, siga la problemática social, siga la problemática en el área rural, falta de trabajo, pobreza, extrema pobreza, analfabetismo, todos estas limitaciones, estas condiciones que en nada beneficia a la sociedad, pues el Estado debe dejar ese papel prácticamente de dejar hacer y dejar pasar. Debe asumir un papel mucho más activo en el tema de la intervención, de la vigilancia y control. Y finalmente les decía, en cuanto a las figuras, a los remedios administrativos que se regulen en la ley agraria correspondiente, pues se debe seguir lo que señalan estas leyes agrarias. No sé si hay alguna pregunta, jóvenes, por favor, porque ya para el día viernes, les adelanto, entraríamos a conocer las características del derecho agrario. Por favor, si me permite, solo quisiera recapitular así de manera breve, jóvenes, por favor, en cuanto a lo que vimos hoy, la definición del derecho agrario, es decir, ya tenemos una definición, una limitación, ya podemos saber ahora qué es el derecho agrario. Para eso hemos tenido la aportación de los autores italianos, con los agregados que les envían las observaciones jóvenes, ya sea derecho público, derecho privado, la agricultura, los bienes. Encontramos a los autores italianos y que se refieren más a agricultura, no a la ganadería ni a la silvicultura. Aquí sí son coincidentes los autores italianos jóvenes, agricultura, la agricultura, la agricultura. Agregado a esto, quisiera decirles que Italia ya no tiene el problema del latifundio y minifundio como tenemos en Latinoamérica, razón por la cual se queda con agricultura y el derecho agrario realmente ha logrado bastante desarrollo en Italia. Luego los latinoamericanos jóvenes ya nos hablan acá de la actividad agropecuaria, acá la explotación agropecuaria. De igual manera, el profesor Mendieta nos indica la actividad agrícola, de la que hemos hablado ya un poco de manera amplia. De igual manera, el boliviano nos habla de la actividad agropecuaria. Y creo que una de las aportaciones importantes que tenemos acá es del argentino al referirse a una disciplina autónoma y efectivamente autónoma o especial jurídica, como dice el boliviano, jóvenes, porque el derecho agrario pues se considera una rama autónoma del derecho. Y lo que nos indica el profesor Toledo Peñate, ya les decía, jóvenes, es de naturaleza económico-social especialmente, prevé la distribución, la posible distribución de la tierra, como definición del derecho agrario, se interesa en este tema de la definición, razón por la cual se estudia la reforma agraria, la transformación. Les decía, el Fondo de Tierra está otorgando recursos económicos para los proyectos productivos de los campesinos beneficiarios del Fondo de Tierra. El INTA no entregó dinero, jóvenes. Al final casi de su gestión crearon un programa que se llamó ProTierra,
pero ya realmente fue muy poco, jóvenes, lo que dejó el Instituto Nacional de Transformación Agraria y distribuyó tierras del Estado. Luego la ubicación del derecho agrario. Hemos hablado de las dos grandes ramas del derecho, nos ayudan para ello dos teorías, la teoría del interés en juego, la teoría de la naturaleza de la relación, la teoría de interés en juego, teoría romana, que toma en cuenta los intereses que se están jugando en la sociedad. Intereses particulares será derecho privado, y que está relacionado, no aparece acá, pero con el principio de la autonomía de la voluntad, jóvenes, prevalece la autonomía de la voluntad de las partes en el derecho privado, como es el caso en Guatemala, el derecho mercantil y civil. Luego tenemos el derecho público, se está regulando, está resguardando intereses generales o intereses sociales. Y es exactamente lo que sucede acá al hablar de la teoría de la naturaleza de la relación, jóvenes. Si la relación es de coordinación, pues estaremos hablando prácticamente de derecho privado. Y también hablando del principio de la autonomía de la voluntad. Les mencionaba el caso de un contrato entre dos personas que pueden ir allá más de los 2 meses que señala la ley. O en la relación de subordinación, el Estado, habiendo hecho el estudio correspondiente, establece las normas y lo que le queda al particular es someterse precisamente a esas normas que ha emitido el Estado. Estamos hablando de un plano de subordinación, de un plano de desigualdad. Y ahí encontramos las normas jurídicas del derecho agrario, prácticamente en el derecho. Decíamos acá, en Guatemala, el derecho agrario se ubica en la rama pública del derecho y las implicaciones que eso tiene, los efectos que tiene, las consecuencias que tiene, jóvenes, prevalece el interés social sobre el particular en tema de interpretación de la ley, en el caso de que haya una duda. Por otro lado, encontramos que se faculta al Estado a intervenir, vigilar y controlar, sin que esto, por favor, implique, aclaro, jóvenes, una reforma agraria. No implica eso, jóvenes. Eso les decía, habría que pues también ver que esté plasmada la Constitución de la República el principio de la tierra en función social. Y luego, esta otra incidencia o esta otra implicación que tiene en relación a la observancia de los preceptos o las leyes agrarias que establecen determinados procedimientos o determinadas acciones. Pues esto es todo, jóvenes, en relación a este tema. Y para el día viernes, pues vamos a entrar ya a las características del derecho agrario. Por favor, ustedes han llevado ya el derecho de trabajo. Más o menos son como las mismas características del derecho de trabajo que aparecen en la parte considerativa del Código de Trabajo, jóvenes. Pero como tienen el documento, pues aquí se refieren más y de manera específica al derecho de trabajo, jóvenes. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? No, Lic. No hay. Ninguna. Muchas gracias, Vinicio. Muchas gracias. Buenas noches, José. Buenas noches. Gracias, licenciado. Muchas gracias, Lilia. Chao, Muchas Felipe. gracias.